Agustín Buchner, hoy vamos a estar hablando contigo sobre esta discusión, si sobre en el país hay más antisemitismo en Uruguay o si es un auge del antisionismo. Bienvenido. Buenos días y buenos días para toda la audiencia. Sí, desde un tiempo existe esta discusión en el país y en el mundo, en realidad, sobre en particular desde el ataque de Hamás del 7 de octubre y la respuesta de Israel, si las críticas que han surgido hacia el gobierno y el Estado de Israel están escondiendo un antisemitismo o si en realidad es otra cuestión que se llama el antisionismo. Vamos a estar explorando un poco esos conceptos. Y aparte, ya les comento que para este informe entrevisté a cuatro representantes de instituciones judías del Uruguay. Y bueno, voy a estar comentando de dónde pertenecen y quiénes son. Pero creo que para arrancar es muy importante arrancar por lo muy básico, que ¿qué es el judaísmo? El judaísmo es una religión y también una identidad cultural y étnica que no te termina siendo parte ni del Estado de Israel, ni sionista, ni de ninguna de las corrientes que integran esos dos, el país en un caso y el movimiento en el otro. El sionismo, por otro lado, es un movimiento político que nació a fines del siglo XIX, que buscó crear un estado propio para el pueblo judío y que se alcanzó en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial, alcanzando ese objetivo y luego defendiendo la existencia de ese Estado. Como decía, no todos los judíos son sionistas e incluso hay sionistas que no son judíos. Y hay varias corrientes dentro de esto. A lo que es el odio o la fobia a los judíos se le llama antisemitismo o judeofobia. Aunque hay diferencias sobre el alcance de este término, que hay diferentes definiciones y referencias. Y bueno, y por otro lado está el Estado de Israel, que se encuentra en Medio Oriente, con límites con Gaza y Cisjordania, que están una bloqueada, que es Gaza, y la otra ocupada, que es Cisjordania. Y bueno, entonces en ese sentido, la primera entrevista que hice fue al presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, es Roby Schindler. El Comité Central es la institución matriz que conglomera la mayoría de las organizaciones religiosas, culturales y educativas judías y sionistas del Uruguay. Dentro de la propia, en la entrevista, una de las cuestiones que me decía es que dentro del sionismo hay muchas visiones, que su propia visión es que lo que significa el sionismo es el derecho del pueblo judío a tener su hogar nacional, es decir, su propio país. Él no se apoya tanto en la Torá, es decir, en sus libros sagrados para justificarlo, porque él es laico, aunque admira la tradición judía, y recuerda que el movimiento sionista surgió en 1897 a iniciativa de Teodoro Herzl. Luego de matanzas que hubieron en Rusia, que se llaman los pogromos, durante los 1800 y en respuesta a la discriminación. De cualquier manera, ese primer congreso del sionismo no sale con posturas unificadas y bueno, ahora vamos a escuchar el primer audio en el que Roby Schindler nos habla sobre las críticas al gobierno de Israel y el antisemitismo. Creo que es absolutamente válido criticar a un gobierno y en este caso que estamos hablando al gobierno de Israel es válido. Cualquiera, y especialmente en un país libre como Uruguay, puede opinar lo que quiera de quien quiera. Pero sin embargo, hay gente que la crítica a Israel la asocia con el judío. O sea, si yo estoy realmente enojado con Israel y con su gobierno y con lo que hace, no miro de la misma manera a los judíos, porque no serán israelíes, pero son judíos, y en Israel están los judíos. Hay una asociación subliminal que es muy difícil separar. Yo creo que la crítica al gobierno de Israel y al Estado de Israel es tan legítima como a cualquier otro gobierno, pero que hay
una suerte de desvío y hay un derrame de esa crítica sobre el judío en general. En ese sentido, también de cualquier manera dijo que rechaza y le dan asco los ministros del gobierno de Israel, Smotrich de Finanzas y Ben-Gvir de Seguridad Nacional. No lo dije anteriormente, me disculpo. El primer ministro de Israel se llama Benjamín Netanyahu. Dijo que de ser por él nunca se hubiera aliado con los partidos que ellos representan, aunque de cualquier manera él no vota en Israel y le importa la política uruguaya. También reflexionó que para Occidente Israel es su trinchera, es decir, es como el límite de Occidente y el lugar donde se juega el futuro de Occidente, más o menos, que es también una frase de un libro de Sanguinetti, creo que así se llama. Y también reflexionó que en relación a los acuerdos de paz recientemente firmados a instancias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es optimista. Si bien cree que puede todavía quedar alguna escaramuza, así lo llamó, es decir, algún enfrentamiento armado entre israelíes y Hamas o israelíes y gazatíes no armados, es optimista sobre estos acuerdos de paz, y ya que los adversarios de Israel en la región están disminuidos. Sobre la proliferación de la solidaridad con Palestina en la capital uruguaya y en el mundo, reflexionó lo siguiente. Es verdad que si uno cierra los ojos y trata de recordar postales de Montevideo y grafitis de Montevideo, nunca había visto una bandera palestina en su vida. Y a partir del 7 de octubre es la única bandera, ya casi no se ven las banderas de Cuba, no hay ningún otro país que acá se haya pintado la bandera de otro país. Es un fetiche, así como en alguna época las t-shirts con la cara del Che ganaron mucha popularidad. Yo creo que hoy es la bandera de Palestina, por ignorancia, por desinformación, por antisemitismo también, es otro de los factores. Yo creo que hay gente que pone la bandera de Palestina como diciendo, tomá, es contra vos, judío. Además, dijo que si estuviese ocurriendo un genocidio en Palestina, el genocida sería muy malo genocidiando, porque en un intento de genocidio, en un intento de genocidio, la población debería disminuir, algo que él considera que no está sucediendo. De cualquier manera, también en Gaza considera que hay un escenario que es un terror absoluto, que da pena, da dolor y que le hace sentir mal en el estómago cuando ve las imágenes. A su vez, le da bronca que jamás no haya entregado a los 252 secuestrados que se llevó el 7 de octubre luego de matar a 1.200 personas. Y que Israel haya tenido que ir hasta las consecuencias que ha llevado para recuperarlos. Ahora vamos a escuchar un nuevo audio en el que critica justamente estos señalamientos sobre genocidio por parte de Israel. Directo al punto, de ninguna manera acepto que se diga que eso fue un genocidio. No es que no estoy de acuerdo, no acepto que se use la palabra genocidio porque me parece una mentira a propósito, es decir, mentir sabiendo que miento. Quien usa la palabra genocidio para hablar sobre Gaza, que me disculpe, pero está mintiendo a sabiendas. Lo que tal vez no sepa es el daño que genera, porque nunca sabe a qué cabeza llega esa expresión. Yo no creo en la inocencia de quien usa la palabra genocidio porque está convencido, porque lo que hacen es estigmatizar, demonizar y agarrársela con un único país, justo el único país judío del mundo. Algunos de las personas que señalan que existe un genocidio en Gaza son judíos, y yo le consulté sobre eso y él me dijo que dentro del judaísmo el peor pecado es lo que se llama la lashon hara, que se traduce como el chisme, la mala lengua, hablar mal del otro por hablar mal, y que es un pecado aún mayor que la muerte. Y es algo que él critica de este tipo de afirmaciones. Reflexionó que hay que pensar sobre el poder de la palabra y que el mal uso de la palabra genocidio o del concepto lleva a un rechazo generalizado sobre los judíos como pueblo.
Por otro lado, una organización que también integra el Comité Central Israelita, pero que no se alinea con las posturas mayoritarias y el discurso dominante de la colectividad en Uruguay en relación a Israel y Palestina, es la Casa de Cultura Mordejai Anilevich, también vinculada al sionismo, pero desde una postura progresista. Allí funciona el Grupo de Mujeres Activan por la Paz y el capítulo uruguayo del partido político israelí Meretz, actualmente en coalición con el Partido Laborista de Israel. En este caso conversé con Meital Kastan, que es la primera voz que vamos a escuchar, y con Leticia Dubovsky, que va a ser la segunda. En estos dos colectivos, la Casa de Cultura, por ejemplo, en el caso de la Casa de Cultura, se vinculan con lo que es el sionismo progresista o socialista desde la fundación de Israel y han sido parte de lo que se llaman los kibbutz, que son cooperativas agrícolas que siguen existiendo y que ellos denominan como una experiencia socialista. Y desde el otro lado, en las Mujeres Activan por la Paz, hay que recordar que hace poco se reunieron con Ors y hicieron una actividad en el Parlamento, las israelíes y las palestinas. Y bueno, en este caso hablamos con representantes uruguayas. Por eso vamos a ver en el siguiente audio cómo ven su relación con Israel desde este movimiento. Todo esto de judíos y sionismo, si somos lo mismo o no. Yo no tengo las estadísticas, pero sí puedo decir que obviamente hay judíos antisionistas, hay judíos no sionistas, pero lo que me parece es que la mayoría de los judíos sí sienten un lazo con Israel. Que puede ser un lazo muy estrecho o un lazo difícil, un lazo conflictivo, pero hay un lazo. Y eso no significa que ideológicamente apoyen ni las políticas actuales ni el Estado en sí mismo de que exista, pero me parece que eso está bueno traerlo porque no es inocuo tampoco. O sea, esto que traía Leti, obviamente que nosotras primero que somos críticas del gobierno de Israel y celebramos que haya críticas al gobierno de Israel, así como a cualquier gobierno que no esté cuidando los derechos humanos. Pero sí entendemos de que hay lazos emocionales ahí. Esta era Meital Kastan y también conversábamos sobre la importancia para ellas de reflexionar sobre cómo salir de la situación. Esto venía de la discusión del alto al fuego, que bueno, se alcanzó parcialmente al menos, y cómo revertir la situación de violencia entre palestinos y israelíes, y sobre todo entre los sectores más violentos de ambos pueblos. Ellos son contrarios a la ocupación en Palestina y también a lo que llaman la masacre en Gaza, y es algo sobre lo que han militado desde antes incluso del ataque de Hamas del 7 de octubre, y trabajan en conjunto con los palestinos, sobre todo en Cisjordania, a la vez que otro tipo de organizaciones, protegiéndolo de los colonos judíos que como la mejor describe la palabra, están intentando colonizar la zona. En el siguiente audio, Leticia Dubovsky nos va a explicar cuál es su posición y el proceso que han atravesado en los últimos 2 años. Como buscar complejizar en vez de dividir o en vez de generar binarismos, creo que ha sido nuestra misión en todo este tiempo. No ha sido gratis para nosotros, ha tenido un costo muy alto a nivel de laboral, a nivel de amistades, a nivel de círculos de activismo en los que estábamos antes del 7 de octubre. Hemos perdido muchos lazos en ese sentido y hemos sido también criticadas de traidores de uno y otros, de todos los lugares, ¿no? Por un lado desde la izquierda, por otro lado desde algunos ámbitos de la comunidad judía uruguaya, o sea que ha sido costoso. Sin embargo, por más de que a veces nos hablen que somos tibias o naif, lo que sea, seguimos creyendo que el diálogo es la única forma de construcción. Para la guerra nada, y que realmente esta es la única forma de construir otro tipo de sociedad y otro tipo de mundo. Desde la Casa de Cultura me decían que estas chicas que de cualquier manera no votan ni viven en Israel,
aunque mantienen reuniones y diálogos en Uruguay y con organizaciones uruguayas y con organizaciones del exterior, y han estado abiertas al diálogo, es decir, a escuchar y a ser escuchadas, y que han sido recibidas por organizaciones políticas nacionales, de derechos humanos, sindicales, que siempre han sido, que la mayoría de las veces han sido bien recibidas, con algunos matices y diferencias, pero que han podido deconstruir mitos y prejuicios, encontrando los matices, ya que la comunidad judía es muy heterogénea. Sobre la ruptura de relaciones con Israel, que incluso firmaron amigos y familiares de ellos, dijeron lo siguiente. A pesar de que nosotros no somos Creo sionistas, que aislar a un país nunca es una buena solución, ¿no? Y que en realidad justamente lo que me parece que esto me pasó particularmente a mí enseguida después del 7 de octubre de 2023, que yo sentí, para la izquierda israelí está sola, están aislados, tienen el gobierno en contra, el gobierno que que fueron las principales víctimas del 7 de octubre y ni se acercó, ni como que los ignoró completamente, tampoco los cuidó claramente, y tienen el mundo en contra porque ya el 8 de octubre empezaron como las manifestaciones y la gente a salir a manifestarse en contra de Israel o del gobierno de Israel y nadie levantaba la voz de todas las personas que estaban el 8 de octubre también pidiendo para que esto no fuera un derramamiento de sangre, que se encontraran soluciones, que empezaran ya los acuerdos para traer a los secuestrados y las secuestradas en ese momento. Entonces, a mí me parece que cuando realmente, esta es mi mirada, ¿no? Si realmente estamos preocupados por las personas que están ahí implicadas, obviamente el pueblo palestino que ha sido víctima de atrocidades horribles, no pienso que aislar sea la solución, sino que pienso que justamente no pienso que sea la intención de quienes piden cortar relaciones, pero que puede ser hasta funcional a que el gobierno siga haciendo lo que quiera, ¿no? Como que y que les transmita a los israelíes, ven igual como que el mundo nos odia y nos tenemos que defender. Ellas profundizaron bastante en esta idea de que la crítica al gobierno de Israel y la ruptura de relaciones, este aislamiento, podía generar un poco la sensación de todo el mundo nos odia, tenemos que defendernos, tenemos que como que de enguetizarse, de cerrarse de la comunidad, y ellas creen que una mejor salida para el conflicto entre palestinos e israelíes es el diálogo, es decir, acercar a las partes palestinas, a las partes árabes, y no solo a nivel político, sino a nivel de los territorios, de los pueblos, que es un poco sobre lo que trabajan. No, sí, ¿querías decir algo? No. Bueno, porque tenés todavía muchas voces todavía para escuchar, con aparte de opiniones muy diferentes entre sí. Entonces, lo que vamos a hacer, le decimos a la audiencia, vamos a cortar el informe ahora, pero lo vamos a seguir el jueves porque hay mucho más material, aparte, y muy interesante como para hacerlo ahí a las apuradas. Así que, Agustín Buchner, muchas gracias por esta primera mitad del informe. Muchas gracias a ustedes. Instagram. Facebook, Uniradio Udela.